Muy buenas tardes. En el día de hoy, nosotros le vamos a hablar de lo que son los controles de motores trifásicos e inverter, en el cual vamos a desarrollar un seminario para explicar todo lo que hay acerca de este. Este grupo es el grupo A y está constituido por Cris Verdía, Gianfranco del Giudice, Eric Tejada, Felipe Cuevas, Darby Vladimir, Daniel, Daniel y un servidor, Francisco Marte. Siguiente. Ok. Desde el principio, el control de motor ha sido y sigue siendo una parte muy importante del desarrollo tecnológico. Esta gama de motores, disponible tanto de tipo trifásico como monofásico, permite al usuario de regular de forma muy precisa todas las fases productivas que requieren el empleo del motor. Los motores inverter se caracterizan por dimensiones reducidas y son ideales, si es necesario, para controlar la velocidad, el motor, el par de motor, la posición o aceleración, optimizar el consumo de energía y de materiales. También es necesario para combinar diferentes máquinas con control de velocidad y de velocidad de forma coordinada. Siguiente. Ahora le voy a hacer una pequeña introducción de qué son los motores trifásicos. Bueno, estos motores son máquinas eléctricas que transforman la energía eléctrica en energía mecánica mediante interacciones electromagnéticas y están diseñados para funcionar con la potencia de corriente alterna, trifásica, que se utiliza en muchas aplicaciones industriales. La electricidad de corriente alterna en estos motores cambian de dirección a negativa y viceversa muchas veces por segundo. Existen dos tipos de motores que son los con escobilla y sin escobilla. Siguiente, por favor, la otra diapositiva. Tenemos dos tipos de motores que son los de la parte izquierda, como lo ven ahí, que son los brushless motor, que son sin escobilla, y los brush motor, que son con escobilla. Los motores eléctricos solían estar basados en el diseño de motores brush o con escobilla. Estos elementos conductores de grafito estaban diseñados para actuar mediante rozamiento a modo de conductor para cerrar el circuito con el bobinado correspondiente y poder controlar así el movimiento del motor mediante el paso de corriente para crear el campo magnético del bobinado. Estos motores, compuestos por materiales con rozamiento, producen grandes pérdidas en el modo de calor, generan mucho ruido, disminuyen el rendimiento, requieren de mucho mantenimiento. Y la necesidad de mejorar los motores y de reducir el nivel de ruido llevó a los primeros motores sin escobillas, que fueron motores de corriente alternas asíncronos, que fueron inventados en 1832 por William Sturgeon y Thomas Davenport. Hoy en día, gracias al avance de la electrónica, en específico a los controladores electrónicos, se muestran muy ventajosos ya que son más baratos de fabricar y pesan menos y también requieren de menor mantenimiento. Ahora le voy a hablar sobre algunas reseñas históricas que encontramos como grupo, que fueron que en 1889 el ruso Mikhai inventó el motor de inducción trifásico de ambos tipos de rotor, rotor enjaulado y rotor bobinado. También la historia del motor eléctrico tuvo sus primeros motores asíncronos trifásicos, aptos para el funcionamiento práctico desde 1989, que se iniciaron desarrollos similares de maquinaria trifásica gracias a Wehrstrom. Y en 1891 se presentó con éxito el primer sistema trifásico de larga distancia. Ahora le voy a dejar con mi compañero Felipe. Buenas, yo soy Felipe Cuevas y voy a darle la introducción al funcionamiento básico del convertidor. Como nosotros sabemos, los convertidores DCAC son conocidos como inversores. Estos pueden tener una salida variable en voltaje y en frecuencia. Y es típico utilizarlo para lo que vamos a ver en esta aplicación, que es para driver de potencia de motores. La topología de este tipo de convertidores queda definida por la cantidad de ramas que tenga, así como puede ser una rama, dos ramas o tres ramas.
que estas definen el tipo, en este caso, de motor que se va a controlar, que puede ser monofásico, bifásico y en el caso de nosotros trifásico. Cada rama de estas cuenta con un par de dispositivos de comunicación, de conmutación, perdón, que en este caso son transistores MOSFET, pero también puede ser IGBT, también pueden ser GTOs, entre otro tipo de dispositivos. Nosotros sabemos que la más aplicada es la de 3 ramas para controlar un motor trifásico y es la que vemos en pantalla en este momento. A continuación, les voy a dejar con mi compañero Eric Tejada para que él continúe con la explicación del convertidor. Buenas, el funcionamiento de este dispositivo electrónico está basado en 3 partes fundamentales para su funcionamiento. La primera parte, la cual será la que analizaremos en esta sección, es el convertidor. Este se encarga, como dice su nombre, de convertir una entrada de corriente continua o corriente a una salida de corriente alterna trifásica. Esto se logra a través del switcheo de una fuente conmutada, la cual está conformada por diodos y MOSFET, como ya se comentó anteriormente, y también por un elemento pasivo de almacenamiento de energía, el cual normalmente es una bobina. Este inversor, como podemos observar, no es más que 3 inversores monofásicos conectados a la misma fuente de corriente continua. Normalmente, sus 3 brazos se retrasan en un ángulo de 120 grados para generar una alimentación de corriente alterna trifásica. Los interruptores del inversor tienen cada uno una relación del 50% y la conmutación se produce después de cada periodo del propio motor sobre 6 del intervalo del ángulo de tiempo del periodo. Algo importante a mencionar es que estos inversores se dividen según su forma de operar. Por ejemplo, podemos encontrar inversores los cuales pueden conducir a 180 grados de desfase y también podemos encontrar otros que pueden conducir a 120 grados. Estos que pueden conducir a 180 grados, cada uno de los elementos se va a producir esta conducción mediante 3 elementos de conmutación, mientras que el de 120 grados de desfase se va a producir por 2 elementos de conmutación a la vez, como podemos ver en la figura de la presentación, el cual solamente 2 dispositivos, 2 conmutadores, uno de arriba y otro de abajo, son los que se encienden para poder generar la corriente alterna. Debido a esto, podemos ver que cada uno de los switch o cada uno de los conmutadores se complementan uno con otro. Uno de arriba se complementa con uno de los de abajo. Y además, estos pueden alimentar los 2 tipos característicos de cargas trifásicas simétricas, los cuales son la conexión delta y la conexión estrella. Ahora bien, ¿cómo nuestro sistema determina cuándo debe encender o apagar un conmutador? Esto viene dado en base a nuestro sistema de control. Como podemos ver, otra de las partes que conforman nuestro sistema de control es un sensor. Este sensor recibe la posición y la velocidad angular de nuestro motor BLDC y en base a una tabla de conmutación previamente configurada se le envía una señal a la entrada de nuestro convertidor para así poder abrir o cerrar los respectivos conmutadores, dependiendo de la posición de nuestro motor. Siguiente. Como podemos ver a continuación, se muestra el caso de un puente con 3 ramas o un inversor trifásico en puente completo. Si nos fijamos en la figura, en la primera figura, en la figura de la izquierda, esta se compone de 6 dispositivos de conmutación, los cuales en este caso, como pudimos ver en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, son 6 transistores MOSFET canal N, los cuales en esta figura vienen designados por S1 a S6, como podemos ver ahí. Y también se encuentran 6 diodos de libre circulación que son designados como D1 a D6. Estos están dispuestos en paralelo o antiparalelo o conexión inversa con los interruptores o conmutadores, empleados para conducir la corriente reactiva de retorno a la fuente de tensión E.
Estos diodos también se encargan o también se aseguran, por un lado, la continuidad de la corriente en la carga inductiva y por otro lado también la reversibilidad de la potencia al poder inyectar una corriente desde la carga a la batería de continua. Cada brazo del inversor está formado por dos interruptores o conmutadores en paralelo con sus respectivos diodos de libre circulación, estando la salida a cada fase del motor situada en el punto medio del brazo. Eso lo podemos ver mejor en la figura de la derecha. Gracias. Ahora les pasaré a Gianfranco. Buenas, estoy aquí para hablarles acerca de los semiconductores de potencia que pueden ser utilizados para el control de motores BLDC mediante inverter trifásico. En primer lugar, tenemos los MOSFET, que son dispositivos de conducción unipolar, conducción con un tipo de portador de carga como un FET, pero a diferencia de un BJT, estos son controlados por voltaje. Una entrada de voltaje de puerta controla la fuente para drenar la corriente. La puerta MOSFET no consume corriente continua, excepto las fugas. También tenemos los IGBT, que significan transistor bipolar de puerta aislada. Este es un transistor bipolar con un terminal de puerta aislado. Este combina en un solo dispositivo una entrada de control con estructura MOS y un transistor de potencia bipolar que actúa como interruptor de salida. Los IGBT son adecuados para aplicaciones de alta tensión y corriente. Están diseñados para el impulso de aplicaciones de alta potencia con una entrada de baja potencia. Por igual, tenemos los GTO o Gate Turn-Off Transistor. Estos tienen la capacidad de que la puerta apague el tiristor para que se encienda mediante una señal de puerta y también se apague mediante una señal de puerta de polaridad negativa, y esto le da una capacidad única dentro de la familia de dispositivos de tiristores. Una corrección, sí, no es un transistor, es un tiristor. El dispositivo se enciende mediante un pulso de corriente positiva entre la puerta y los terminales del cátodo. Como la puerta cátodo se comporta como una unión PN, existe un voltaje relativamente pequeño entre los terminales. Sin embargo, el fenómeno de encendido en GTO no es tan confiable como el de un tiristor estándar, y por lo tanto se debe mantener a una pequeña corriente de compuerta positiva, incluso después del encendido, para mejorar la confiabilidad. Tenemos también el MST, o tiristor controlado por MOS. Este es un dispositivo semiconductor desarrollado originalmente por Motorola y combina las características de un tiristor y una compuerta MOS. El MST es un tipo de dispositivo semiconductor de potencia que combina las capacidades del voltaje y la corriente del tiristor con el encendido y apagado sincronizados de los MOS. Es un dispositivo robusto, de alta potencia, alta frecuencia, baja condición, que es más probable que se use en el futuro para aplicaciones de potencia media y alta. El MST tiene una estructura tipo tiristor con 3 uniones y capas PN-PN entre el ánodo y el cátodo. También tenemos los SCR, que son un tipo de tiristor conformado por 4 capas de material semiconductor con estructura PN-PN o bien NP-NP. Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido. Mientras no se aplique ninguna tensión en la puerta del SCR, no se inicia la conducción. En el instante que se aplique dicha tensión, el tiristor comienza a conducir. Por último, tenemos el TRIAC. Este es un miembro importante de la familia de dispositivos de tiristores. Es un dispositivo bidireccional que puede pasar la corriente en condiciones de polarización directa e inversa, y por lo tanto es un dispositivo de control de corriente alterna. Este es equivalente a 2 SCR espalda con espalda conectados con un terminal de puerta como se muestra en la figura. Siguiente. A continuación, como referencia adicional, se investigaron acerca de drivers para el manejo de semiconductores en inverter trifásico. Como se puede ver en la imagen de la izquierda, tenemos el convertidor trifásico TIDA 01418 del fabricante Texas Instruments. Este es un convertidor trifásico basado en IGBT discreto para el accionamiento de motores de corriente continua sin escobillas, BLDC, en compresores de aire acondicionado para automóviles mediante el control de par sin sensores. Este contiene el componente que se muestra a la derecha, que es el UCC 27712Q1,
Este es un controlador de compuerta de lado alto y bajo de 620 voltios, con una corriente de origen de 1,8 amperes y una corriente de consumo de 2,8 amperes. Este es un dispositivo destinado a controlar MOSFETs o IGBTs de potencia. A continuación les paso con Daniel, que les va a seguir hablando sobre esto. Muy bien, continuando con lo que decía mi compañero, ahora podemos introducir algunos semiconductores que también son utilizados en potencia, que podemos ver en el driver que ya mencionó, como son los LDO, que son reguladores de baja caída. Básicamente son un regulador lineal que puede regular el voltaje de salida cuando el voltaje de alimentación está muy cerca del voltaje de salida y tienen muy poca pérdida. El que se utiliza en el driver que ya él había mencionado es el TPS7B6733Q1, y aquí abajo podemos ver básicamente las características de él, que es calificado para aplicaciones automóviles. Tiene un rango de 4 a 40 voltios de voltaje de entrada, entre otras cosas. La historia de este semiconductor es que debutó el 12 de abril de 1937 en un artículo de la revista de Diseño Electrónico titulado Desprenderse de los reguladores de DCFI. Básicamente, el que se le atribuye el inventor es la compañía manufacturera National Semiconductor. ¿Por qué ellos utilizan este diseño LDOs en vez de convertidores de CDC? Es porque el LDO tiene una baja caída en comparación al DCDC y también tiene la ausencia del ruido de la conmutación. Seguimos. Siguiente. Otro tipo de dispositivo que se encuentra en el driver son los digital isolators, que utilizan transformadores o condensadores para acoplar datos magnéticamente o capacitivamente a través de una barrera de aislamiento. El que se utiliza en el driver es el ISO7731U1. Y aquí abajo, ¿no? por igual, podemos ver las características que se muestran en el datasheet sobre el ISO. Siguiente, por favor. Por otro lado, podemos ver lo que son algunos de los circuitos que hay implementados en ese driver. El primero es cómo se manejan las puertas, los gates de los IGBT. Se utilizan unos controladores de puerta del lado alto y bajo, no aislado con enclavamiento, que es el que mi compañero mencionó al principio cuando él presentó el driver, que es el UCC2772CQ, los cuales son capaces de manejar una corriente de 1.8 a 2.8 amperes y una corriente pico de sumidero. Según el datasheet, el suministro de voltaje para los controladores de puertas debe estar entre el rango de 10 a 20 voltios. En este diseño, los controladores de suministran 16. Siguiente. Otro circuito que ellos aplican también es el inversor IGBT, que consta de 3 medio puentes, donde cada mitad del puente está controlado de nuevo por el mismo controlador. Este diseño de referencia elige la puerta asimétrica para conducir los IGBT, donde el tiempo de salida es más corto que el tiempo de respuesta. El día de recuperación rápida, conectado en serie, se utiliza para mantener la resistencia de la puerta durante el apagado más baja que la resistencia de la puerta durante el encendido. Siguiente. Ahora lo dejo con mi compañero. Saludos. Yo voy a estar hablando sobre los controladores electrónicos de velocidad. También se le pueden llamar como variadores de velocidad. Estos variadores tienen como propósito variar las velocidades de los motores eléctricos en el sentido del giro del motor. En tiempos antiguos usaban variadores mecánicos. Estos usan un principio de transmisión de variable continua, cambiando la relación de la transmisión de velocidades, ya que las cuales se ajustan de diámetro. Particularmente se hace un ajuste con una perilla. Ahora en la actualidad, los nuevos controladores o variadores de velocidad
que existen varían en cambio. Ahora utilizaron transistores de efectos de campos que hacen más preciso y el suave control de la velocidad del motor. Siguiente. El sistema de control del motor. Este sistema explica sobre cómo se maneja el control de la velocidad de este motor. Como vemos en el diagrama, está complementado por múltiples partes para un sistema cerrado para controlar la velocidad del motor. Usando un motor inversor con un inversor trifásico, en el cual se conecta el motor, al igual que este envía una señal mediante un sensor, el cual puede ser la velocidad angular o la posición angular. Este sensor con el lazo cerrado envía dos señales hacia el sector y también hacia un controlador PID. Los controladores PID son aquellos, ¿verdad?, que utilizan la combinación de un controlador proporcional, integral y derivado. Como ya sabemos, el proporcional se encarga de aumentar mediante una constante el valor de velocidad que se esté introduciendo, y también se está utilizando, ¿verdad?, un controlador integral, que es el que se encarga de corregir el error estable que se produce a medida que se vaya aumentando la señal que se envía a un circuito integrado lógico. Es como se había explicado antes, que se encarga de conmutar cuando se enciende cada transistor en cada momento, tanto para la parte de arriba como la parte de abajo. Como se ve en el diagrama de circuito lógico, este utiliza, ¿verdad?, tiene varias configuraciones. Los unos indican el encendido y los ceros lo apagado. Entonces, cuando se vayan encendiendo en el orden, tenemos que es una configuración A, B y C, que se refiere a la parte del motor. La H quiere decir que es la parte high, o sea, la parte superior del motor inverter trifásico, y la parte L, que significa lo que es la parte baja del inverter. Ya por último, esto lo que hace es usando lógica combinacional para producir una señal, y así hace que se enciendan y apaguen ciertos transistores en cierto momento. Lo recomendable ya para este sistema de control de velocidad es utilizar una señal PWM, en la cual esto se encarga simplemente para hacer una conversión de C a C, para que tengamos una señal al principio cuadrática, y luego esto se convierta a través después de que pase por el inverter, este se convierte en una señal AC. A continuación. Buenas, mi nombre es Crisbel Díaz y voy a hablar sobre las aplicaciones industriales y de uso común. Los motores sin escobilla cumplen muchas funciones que originalmente cumplían los motores que no tenían escobillas, pero el costo y la complejidad de control hacen como que no reemplacen totalmente lo que son los motores sin escobilla. Por eso, para áreas de menor costo se utilizan motores sin escobillas. Siguiente. Dentro de las aplicaciones industriales, los motores sin escobillas, podemos ver lo que es el automóvil, en el área de médica, equipo de automatización, instrumentación, como por ejemplo podemos ver en la imagen una bomba de insulina, un robot quirúrgico y otras aplicaciones como son herramientas eléctricas, prótesis de mano y de pie. Siguiente. Bueno, aplicaciones de uso común.
Los motores sin escobillas han llegado a dominar muchísimas aplicaciones de uso común. Como por ejemplo podemos ver discos duros de computadora y reproductores CD y DVD. También podemos ver pequeños ventiladores de refrigeración de los equipos electrónicos que funcionan exclusivamente con motores sin escobilla. También podemos encontrar herramientas eléctricas, como se puede ver en la imagen, un taladro inalámbrico, donde la mayor eficiencia del motor conduce a periodos de uso más prolongados antes de que sea necesario cargar la batería. También los motores sin escobillas de baja potencia y velocidad se utilizan, como pueden ver en la imagen, en tocadiscos. Siguiente. También tienen otras aplicaciones como lo que es el transporte. Se encuentran en vehículos eléctricos, vehículos híbridos, transportadores personales, aviones eléctricos. Por ejemplo, las bicicletas eléctricas utilizan esta clase de motores y estos motores están integrados en lo que es en el cubo de la rueda, con el estator fijado en el eje y los imanes conectados y girando con la rueda. También este mismo uso lo utilizan los que son los scooters autoequilibrados. Siguiente. Otras aplicaciones podemos ver en los sistemas de control, pero de movimiento, que es, aquí se puede ver accionamiento de bombas y ventiladores en aplicaciones donde la velocidad es variable o ajustable. También podemos ver en sistemas de posicionamiento y actuación, en coches radiocontrolados y aeromodelismo. Eso es todo por la exposición. Perfecto. Ahora vamos a presentar la simulación que hicimos. Vamos a presentar en este momento la simulación que hicimos en el software Proteus. En este caso, como podemos ver, simulamos un Arduino con un ATmega 328 en este caso, en el software Proteus, y tenemos 3 piezas que controlan 6 dispositivos de conmutación que son MOSFET para controlar este motor trifásico sin escobillas. Vamos a empezar a correr la simulación. Como podemos ver, el tiempo de simulación aquí es bastante lento, pero las revoluciones por minuto del motor van aumentando. El tiempo de simulación es lento por el software, pero como podemos ver, se están haciendo el debido switcheo para que cada transistor haga lo que deba de hacer en cuestiones de activarse complementariamente para que el motor gire de manera correcta. Como podemos ver, ya vamos por 72 aproximadamente revoluciones por minuto y todavía no ha pasado el primer segundo de simulación. Acaba de pasar. Gracias.